en el momento en el que te estás observando, tú te das cuenta si es una positividad falsa, ¿no? También yo creo que hay que tener cuidado en eso, porque no se trata de ser positivo por ser positivo, sino una positividad conectada con nuestra honestidad, porque a veces esa falsa positividad nos lleva al autoengaño, a la deshonestidad y otra vez a, no, yo ya leí 1000 veces el Bhagavad Gita y soy muy buena persona, pero muchas veces se trata de un autoengaño, ¿no? Entonces eso hay que tocarlo mucho. Yo creo que un punto importante es observar cuál es la intencionalidad, con qué intención estoy haciendo algo, cuál es mi motivación para hacerlo, para observar efectivamente, como te decía yo, todo el panorama completo y elegir, pero elegir conectada justamente con una honestidad que me vaya acompañando a, a darme cuenta que aunque me equivoque, es mejor decir me equivoqué, autoengañarme y sentirme perfecta, ¿no? O sea, una de las cosas que luego nos ocurre en el camino del autoconocimiento es que me empiezo a sentir muy incómodo, muy incómoda, empiezo a sentirme como que no, algo está pasando, ¿no? Esa inquietud, bueno, Foucault le llama la inquietud de sí, que tiene que ver con parte del autoconocimiento. Necesito esa inquietud de mí misma para decir, ya no quiero ser esta que estoy siendo. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar, a partir de tu honestidad, a darte cuenta que a lo mejor a veces te engañas y no eres tan positiva, o a lo mejor a veces te engañas y no eres tan negativo, pero sientes una inquietud, yo diría, a veces esa inquietud, lo hablábamos en otras sesiones, es un llamado al cambio. Es un llamado a decir, ya no quiero ser yo. Y no respetamos muchas veces esa inquietud. La tapamos con redes, con compras, con otras cosas. Y yo diría, a ver, quédate en esa inquietud, pero no te aferres a ella, respírala y pregúntate si viene de un cambio, si viene porque estás cambiando y estás en una transición o simplemente es una inquietud porque quieres hacer las cosas como las acostumbras y estás justo en una transición de conocerte de otras maneras. Entonces, esa inquietud hay que respetarla mucho porque es la inquietud del cambio. Sí, está muy interesante. Por ejemplo, también lo que podría ayudar, esto es como algo que han compartido monjes de mi comunidad que se me ha hecho muy útil, es a lo mejor si te sientes incómodo con uno mismo, como en ese inquietud, incomodidad de la que hablas, definir alguna meta que puede ser, por ejemplo, quiero ser más positiva. Me doy cuenta que siempre estoy viendo lo negativo, lo malo, o quiero ser menos dramático, menos dramática, ¿no? Esa puede definir la meta, o sea, estás incómodo y puedes Ujú, definir una meta. Y algo que ayuda mucho es a final del día, en nuestro momento de autoanálisis, es preguntar si nuestras acciones y nuestros pensamientos nos están llevando a esa ujú, meta, por ejemplo, de ser mm, más positiva o puede ser otra meta como conectar más con Dios en mi día a día, tener más ecuanimidad. O sea, la meta la puedes definir tú, así en general, ¿no? A lo mejor tu meta, si ya sigues esta tradición, es quiero hacer mi recitación de mantra 1 hora al día, o quiero estudiar todos los días, o simplemente quiero conectar más con Dios, quiero ser más positiva, tú la defines, ¿no? Y esa sería la pregunta que podemos hacernos al final del día, ¿no? ¿Mis acciones y mis ujú, pensamientos me están llevando a esa meta o no? Entonces, si vemos que claro. sí, pues reconocerlo y seguir haciendo el esfuerzo, ¿no? Como ver eso Ujú, positivo, reconocer lo bueno que estamos haciendo para entender que es importante y que lo tenemos que seguir haciendo. Y si no estamos claro, haciendo acciones que nos lleven a eso, pues ver qué podemos modificar, claro. pero sin drama, sin látigo, simplemente es útil o no es útil
y qué tengo que cambiar o qué tengo que seguir haciendo. Entonces, bueno, eso es algo que he escuchado de monjes de nuestra comunidad, por si les sirve, pues, para implementarlo. Sí, fíjate, y parte de este autoanálisis o autoinvestigación también, hay preguntas como estas que dices, ¿no? Me está llevando a la meta. Y tengo aquí algunas preguntas que luego les comparto, bueno, que les he compartido y que ahorita voy a volver a compartir para que te des cuenta en qué momento estás, ¿no? O sea, es justo cuando te detienes en esta pausa y te das cuenta, por ejemplo, de esto, ¿no? De la primera pregunta que yo propongo es, ¿qué pensamientos nos circundan? ¿Cuáles son las memorias y recuerdos que aparecen? ¿Cuáles son las emociones y sentimientos que afloran? ¿Cómo se percibe mi cuerpo y cuáles son las necesidades que emergen? Un poco ya las dije ahorita, pero esta última es importante, ¿no? Porque cuando dices cuáles son las necesidades que emergen, hay que estar como muy atentos, ¿no? O sea, a veces esa necesidad puede ser una necesidad rápida e instintiva de un deseo a corto plazo y no me va a llevar a la meta, como lo decías tú, Ramash. Mm, Pero también puede ser una necesidad muy profunda. Ahorita que hablábamos de conectar de la razón al corazón, a veces hay una necesidad de decir, aunque esté incómoda, aunque no me está llevando esto a esta meta, necesito tal cosa para poder llegar a ella. Entonces, identificar si la necesidad viene de un deseo a corto plazo o si la necesidad viene de veras de una conexión profunda, va a ser importante para darte cuenta si estás alejada o no de esa meta que quieres lograr. Entonces, este autoanálisis otra vez nos va a ayudar para poder atender al conocimiento, a lo que nosotros estemos aprendiendo. ¿Cómo la ves? sí, muy bien. A ver, repite entonces las preguntas. ¿Cuáles eran? Sí, a ver, se las repito. ¿Qué pensamientos nos circundan? ¿Cuáles son las memorias y recuerdos que aparecen? Ahí me detengo poquito porque a veces esos recuerdos tienen que ver con experiencias pasadas, incluso impactantes o hasta traumáticas, que necesitamos revisar, porque a veces eso hace que te detengas. Y hay que revisar, o sea, y darnos cuenta que experiencias pasadas no necesariamente van a conectar con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, a veces decimos, ay, yo no quiero practicar porque me recuerda tal cosa. Bueno, vas a tener que revisar eso y a veces hasta ir a terapia para poder revisar esa parte, ¿no? La otra es cuáles son las emociones y sentimientos que afloran. Esto también es importante. Eh, Cómo se percibe tu cuerpo. Y la última es qué necesidad emerge, si es una necesidad a corto plazo o a largo plazo y si está, digamos, en relación a la meta que quieres realizar, ¿no?